poco este contexto que Alberto nos decía, quien quiere empezar, sobre el tema minero en Colombia y cómo aparece este proyecto vinculado a la megaminería en Tolima. Bueno, en Colombia desde hace más o menos 3 décadas se iniciaron los proyectos de gran minería con los proyectos del Cerrejón en La Guajira, norte del país, el proyecto de Cerro Matoso, un proyecto de ferroníquel en Córdoba y otro proyecto de carbón en la zona del Cesar. Entonces desde ese momento empieza, digamos, a abrirse el país a la explotación de minerales a gran escala. Colombia tiene una tradición de minería, digamos, de minería ancestral, de pequeña minería, digamos, casi todo el país tiene pequeños minas de carbón, particularmente en el centro del país, y de oro en algunas regiones del occidente. Sin embargo, desde hace 30 años se establecen esos proyectos mineros con capital extranjero, todos estos proyectos, en el caso de La Guajira con participación del Estado colombiano, que posteriormente fue vendido a las transnacionales, pero es a finales de los 90 cuando se da un impulso aún mayor a la gran minería, con una serie de medidas que flexibilizan las políticas ambientales para permitir que las empresas no tengan tantos requerimientos ambientales. Se flexibiliza también, hay toda una reforma laboral que permite, digamos, un proceso de tercerización laboral, es decir, que haya más trabajadores informales con menos derechos, pero también se dan una serie de medidas tributarias como incentivos o como excepciones tributarias. Y con todo esto se promueve, particularmente en el gobierno de Uribe, Álvaro Uribe Vélez, una promoción intensa de proyectos mineros que posteriormente un ministro de Minas, el primer ministro de Minas del gobierno de Santos, llamó la piñata minera. Es decir, se ferió el país no solamente a las... Así lo presentó la piñata minera oficialmente, porque se entregaron títulos mineros unos sobre otros, se entregaron títulos mineros en parques naturales que no podían entregarse en parques naturales, en áreas protegidas, en territorios indígenas sin consulta, en fin, digamos, hubo toda tuvimos un momento en que había miles de títulos mineros, 9.000 títulos mineros más o menos solicitados, una cantidad entregados, y luego viene el gobierno de Santos que, digamos, instala la noción de la locomotora minera, es decir, que el sector minero y energético iba a mover la economía del país. Sin embargo, el ministro de Minas reconoce que hay esa piñata minera y se establece una especie de moratoria en la que entran a revisar los títulos mineros, a negar, digamos, títulos mineros que habían sido otorgados, y digamos se suspende, pero ya para ese momento había muchos títulos, entre ellos el del Anglo Gol Ashanti. Anglo Gol Ashanti es quien tiene la mayor parte de los títulos mineros de este país, tiene más de 1 millón de hectáreas entregadas solo para el Anglo Gol. Y además de los testaferros del Anglo Gol, porque Anglo Gol tiene varias empresas junior. Lo que llamaríamos en Bolivia palos blancos. Exacto, entonces hubo allá... Perdón, ¿entienden en Bolivia el término piñata? Sí, esta repartija que se hacen en las fiestas infantiles. Exacto, entonces, digamos, desde ahí, desde el gobierno de Santos que coloca este tema de la piñata minera, efectivamente la locomotora minera, se echan hacia atrás unos títulos, pero vuelve y se retoma. De hecho, un trabajo que han hecho un grupo de parlamentarios de izquierda, del Polo Democrático, han mostrado que todavía se sigue feriando el país y todavía la piñata sigue en Colombia. Alejandro, y esta concesión, en el caso ya concreto, ¿por qué hay sectores populares que dicen no? Uno diría normalmente en la conversación cotidiana, pues qué fantástico, va a haber aquí minería, va a entrar recursos económicos, va a haber empleo, va a haber trabajo, vamos a desarrollarnos aquí en un territorio casi siempre olvidado. ¿Por qué aparece esta oposición a estas concesiones mineras?
Bueno, tanto la época de la piñata minera, que es esta entrega desordenada, como la época de la locomotora, que es como poner en el centro del desarrollo nacional los proyectos de gran minería, han generado una profunda resistencia y movilización social en muchas regiones del país. Porque, como bien decía Tatiana, la minería hace algunas décadas estaba muy localizada, pero cuando empieza la piñata minera empieza a darse por buena parte del país. Y entonces lo que empezamos a ver es una serie de resistencias en varios niveles y en muchas regiones, sobre todo en dirección a defender primero los ecosistemas y el territorio, o sea, el agua, el suelo y sobre todo también el territorio ligado a los modos de vida de la gente, que veían que se podían ver entonces afectados tanto sus actividades como pues, sus modos de vida. Y aquí ha tenido un papel muy importante, sobre todo la defensa de la producción agrícola. Eso es muy importante para el caso del Tolima, porque un municipio como Cajamarca es el principal productor de arracacha a nivel nacional. Y se considera entonces que algunos alimentos claves para alimentar a todo el país vienen de la región. Entonces, ¿qué plantea la gente de la zona? Pues que si llega este gran proyecto minero, pues va a acabar con su agua, va a acabar con sus territorios, va a acabar con sus modos de vida y además va a permitir bloqueos de la producción campesina tradicional. Entonces hay muchas razones para que en buena parte del territorio nacional se rechacen este tipo de proyectos. A eso súmale que se han rechazado con diversas estrategias. Primero con una estrategia de movilización, es decir, la marcha carnaval en Ibagué. A ver, ¿qué es una marcha carnaval? Para que la gente entienda en Bolivia. Bien, pues como en toda América Latina, en Colombia tenemos una tradición pues, de marchar rechazando políticas, pero la marcha carnaval como es una especie de paso adelante, porque ya no solamente se marcha con consignas, con arenga rechazando, sino que es algo de fiesta también. Se marcha festivamente. Es como una entrada de carnaval en Bolivia sumada a esta movilización. Disculpa que interrumpa, es algo alucinante. He tenido la oportunidad, el privilegio de estar en una marcha carnaval en Ibagué y una marcha carnaval en San Martín del Cesar recientemente en relación al fracking, y es algo increíble. Es el pueblo ecuatoriano, colombiano bailando en las calles, ¿ya? Vallenatos, cumbias, todo tipo de músicas, de bailes. La típica movilización y la lucha cruzada por la fiesta, esto que Exacto. Es tan fuerte en nuestros pueblos finalmente. Claro, y eso genera mucha cercanía con la gente que normalmente no se acerca a este tipo de resistencias, porque a veces las marchas clásicas tradicionales generan mucha resistencia, como que a la gente no le gusta. Ya se en cansó. Cambio, este tipo de fiesta, de carnaval, de marcha, genera además mucha empatía y mucha cercanía desde la gente. Entonces lo primero es esa estrategia de movilización. ¿Querías decir algo? Sí, no, solamente una cosa, y es que también la marcha carnaval surge como una forma de, como ya dijo Alejo, de legitimar frente a una estigmatización que se venía haciendo desde la empresa minera en general, desde las empresas mineras en todo el país, ligando, digamos, todas estas expresiones de defensa del territorio a, digamos, a un contexto de guerra en el país. Entonces, también era una forma de responder y mostrar, porque estas marchas gigantescas en Colombia tienen ya tradición, o sea, Bucaramanga, otra ciudad grande, mucho más grande que Ibagué, también ha desarrollado marchas de 100.000 personas en no las llaman marcha carnaval, pero son un carnaval donde van los viejitos. Mi madre, que tiene 80 años y no puede caminar, sale y se hace así, se hace 2 cuadras de compromiso con la marcha, y así, digamos, es toda la familia marchando, ¿no? Pues eso, vamos a dejar un poco que fluya la conversación, y cuando sienten que quieren decir algo, adelante. Alberto, quería preguntarte a partir de lo que decía Alejandro, decía, la resistencia vino porque el proyecto minero afectaba temas como suelo, como la capacidad de producción agrícola, agua, los modos de vida. ¿Es verdad que la minería afecta tanto? O sea, en muchos lugares la gente podría decir, oiga, pero esa afectación y esa transformación es normal que haya cambios, pero si esto va a generar beneficio luego para el lugar. En países como Bolivia, con una tradición minera tan extendida históricamente en nuestra vida. Bueno, yo me hago una pregunta que me la he planteado ya desde mucho tiempo atrás.
¿Por qué será que nuestros países, que son tan ricos, pero tan ricos en recursos naturales, no solo en recursos minerales, en biodiversidad, en capacidad de producción agrícola, son países con pueblos pobres? ¿Será acaso que pesa sobre nosotros una suerte de maldición de la abundancia? Que somos pobres porque tenemos muchos recursos naturales. Pobres en términos económicos. En términos económicos, no podemos discutir qué es pobreza, pero no nos compliquemos. Son países que no han resuelto los temas, por ejemplo, de salud, de educación, de empleo, de vivienda, de vías de comunicación. No estamos hablando de las otras cuestiones trascendentes de la vida del ser humano, como es la dignidad, la democracia, la participación, que también pueden reflejar una forma de pobreza cuando hay carencias en esos ámbitos. Estamos pensando y nos comparamos con los países ricos, porque esta es una de las tragedias de América Latina. Siempre nos estamos imaginando en función de realidades ajenas a las nuestras. Nos estamos pensando, y así fue hace décadas, como que si fuéramos de Europa, o últimamente como si que fuéramos de Estados Unidos. Y para lograr eso, lo que hacemos es extraer recursos naturales, de diversa naturaleza, sean mineros o petroleros o agrícolas, y no resolvemos nuestros problemas. Y seguimos atados a la misma lógica de economías primario exportadoras, de economías que venden postres, cuando estamos vendiendo, por ejemplo, camarones en el caso de mi país, que venden flores para adornar la mesa, o que venden postres cuando vendemos cacao, o vendemos energía o minerales. Somos países que hemos quedado subordinados a la producción de materias primas. Y alguno de esos países, produciendo y exportando materias primas, se ha desarrollado? Ninguno. Uno revisa la historia de la humanidad, la historia de los últimos tiempos, ¿ya? Y no hay un solo país que haya logrado resolver sus problemas teniendo como fuente preferente de financiamiento de su economía el petróleo o la minería. No hay ninguno que lo haya logrado. En ese sentido, la pregunta es, ¿vamos a seguir insistiendo en lo mismo, esperando que las cosas cambien? Ya lo decía un tocayo mío, Alberto Einstein, que es torpe creer que el mundo puede cambiar haciendo más de lo mismo, porque no va a cambiar.